Bien, vamos a corregir los ejercicios de la hoja 5. El primer ejercicio, primera evaluación, primer ejercicio, nos pide calcular el ángulo alfa y el índice de refracción NP del policarbonato. Fijaros, esto no es mucha física, es más trigonometría. Fijaros que el ángulo alfa está inscrito en este triángulo, un triángulo que tiene la dimensión opuesta D, ¿vale? ¿Qué más se escribe? Y esta dimensión de aquí que vale 2D, con lo cual directamente podemos decir que la tangente de alfa es opuesto entre continuo, es decir, D partido 2D. Es decir, la tangente de alfa es un medio, 0,5. Por lo que alfa, cuidado con cómo tengáis la calculadora, si la tenéis en grados decimales os dará en grados decimales. Alfa es 26,57 grados. ¿Vale? Bien, lo siguiente es calcular el índice de refracción. ¿Vale? Vemos que al principio, voy a quitar todo esto, vemos que al principio se produce una refracción, ¿vale? Llega la luz desde el aire n igual a 1 con un ángulo de 45 grados, entra en el policarbonato con un ángulo alfa que ya conocemos. Por lo tanto, y la explicación que habría que dar en el examen, lo que habría que escribir es, aplicando la ley de Snell, tenemos que n del aire, perdón, que se escribe muy mal, por el seno del ángulo incidente es igual a n del policarbonato por el seno del refractado. ¿Vale? De manera que de aquí podríamos sacar n del policarbonato. La n del policarbonato será 1, que es la n de... Bueno, lo pongo, si queréis, n de A, ¿vale? Por el seno del incidente entre el seno del refractado. N del policarbonato es 1 por el seno del incidente, que son 45 grados, entre el seno de 26,57. La n del policarbonato es 1,58. Calculado esto, vamos al apartado B. En el apartado B se nos dice cuál es la velocidad del rayo cuando se mueve en el policarbonato. Mirad, como habréis repasado, por definición, ¿vale? La n, el índice de refracción, por definición es la división del cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio. Por lo tanto, la velocidad de la luz en el policarbonato, ¿vale?, será la velocidad de la luz entre n en el policarbonato. Es decir, 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre n del policarbonato 1,58. Si os acordáis, n no tiene unidades. ¿Vale? N no tiene unidades porque es un cociente entre velocidad partido velocidad. Entonces las unidades se van. O sea, entre velocidad las unidades se van. La velocidad en el policarbonato es 1,9 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Vale? Bien. Lo siguiente es ver si cuando llega al punto B se refracta o se refleja. Acordaros, si el ángulo se refleja es porque tenemos una reflexión total. ¿Vale? Por lo tanto, lo primero, vamos a calcular cuál es el ángulo de incidencia en la cara superior. El ángulo de incidencia en la cara superior se mide con la normal. ¿Vale? Con la normal es esta, entonces el ángulo será este, beta. ¿Vale? ¿Cuánto vale beta? Beta será igual a 180 menos alfa y menos 90. O también podéis hacer 90 menos alfa directamente, porque si eso es beta, fijaros que alfa es este de aquí, pero también es este de aquí. ¿Vale? Entonces lo que queráis, beta también es 90 menos alfa. Y esto da 63,43 grados. ¿Vale? Vamos a ver cuál es el ángulo límite, a ver si hay reflexión total. Para el ángulo límite tenemos que n del policarbonato por el seno del ángulo límite, ¿vale?, seno del límite o phi límite, es igual a n del agua por, y aquí pensábamos, suponíamos que salía con 90 grados, n del aire, perdón. De esta manera,
al despejar de aquí el ángulo límite, nos da que el ángulo límite es 39,05. Es decir, todo lo que sea mayor que este ángulo se reflejará. A ver, ¿cómo saber si es mayor, si mayor o menor? Si pensad, mirad, si esta es la superficie, ¿vale? Esta la normal, entonces, a ver, un rayo que llegue con este ángulo de incidencia, ¿vosotros creéis que se va a reflejar? No, pasará y se refractará. En cambio, en el ángulo límite estamos en esta situación. Si este es el ángulo límite, ¿vale? Aquí, pum, pasa esto. Y esto se forma 90. Entonces, todos los ángulos que sean mayores que el ángulo límite tendrán reflexión total, ¿vale? Luego, ángulos, si los ángulos de incidencia son mayores que el ángulo límite, se reflejan. Claro, ahora tenéis que pensar estrategias de cara a la EBAU, porque no os vais a aprender todo y todas las asignaturas. Entonces, las mejores estrategias en física están en hacer el dibujo, ¿vale? Y pensarlo. Si el ángulo límite es mayor o menor, ¿veis el dibujo? ¿Habéis entendido bien la explicación? Es hacer un ejemplo y ver, pues mira, con este ángulo, pues hombre, es lógico que pase. Este es el ángulo límite, que yo sé que va a hacer esto. Entonces, todos los que vayan, es como si deslizara. Todo lo que vaya así, mirad qué ángulos más grandes. Pues todo esto va a reflejarse, ¿vale? Vamos al ejercicio 2. Bueno, como os habréis dado cuenta, este ejercicio es bastante sencillo, pero nos viene bien para recordar un poco todo. ¿Vale? Es bastante sencillo, pero es muy corto, con lo cual tiene muchísimas opciones de que pueda caer algo similar en Castilla y León este año. Vamos a ver. Nos dicen que una de frecuencia 4,3 por 10 a la 14 hercios incide desde un medio 1, ¿vale? Y aquí ya podemos empezar a hacer dibujos, ¿vale? Incide desde un medio 1, lo podemos poner, por ejemplo, en horizontal, ¿vale? Esta es la separación de los medios. Medio 1, N1 igual a 1,50. Medio 2, N2 igual a 1,30. ¿Vale? Pum, 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 pum. Ángulo de incidencia 50 grados. ¿Vale? A ver, subrayar como error muy común en este tema el poner el ángulo de incidencia al contrario. El ángulo de incidencia siempre medido desde la normal al plano de separación entre ellos, ¿vale? Siempre medido desde la normal al plano de separación entre ellos. Bien, la longitud de onda del haz en el medio 1, ¿vale? Para llegar a las longitudes de onda, nosotros podemos trabajar a través de las velocidades. Bueno, no es que podamos, debemos trabajar a través de las velocidades. Entonces, conocidos los ángulos de, perdón, conocidos los coeficientes de refracción, los índices de refracción, podemos calcular las velocidades. ¿Vale? El índice de refracción es la velocidad de la luz entre la velocidad en ese medio. Luego, la velocidad en el medio 1 será la velocidad de la luz entre el índice de refracción del medio 1. La velocidad en el medio 1 es 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Para ver la longitud de onda del haz en el medio 1, bueno, pues sabemos que la velocidad de una onda, ¿vale? La velocidad de una onda es lambda por la frecuencia, o lambda partido el periodo. Como nos dicen aquí, en este caso la frecuencia, la longitud de la onda 1 será la velocidad 1 partido la frecuencia 1. La velocidad 1, 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Acordaros, por favor, de poner todas las unidades. Y la frecuencia que nos decía el ejercicio, 4,3 por 10 a la 14 hercios. ¿Vale? Esto nos da que la longitud de onda es 4,65 por 10 a la menos 7 metros. Muy bien, el ángulo de refracción. El ángulo de refracción se calcula simplemente aplicando la ley de Snell. ¿Explicado bien? Decís, pues aplicamos la ley de Snell. La ley de Snell establece que N1 por el seno del ángulo de incidencia 1 es igual a N2 por el seno del ángulo de incidencia 2. De esta manera, el ángulo de refracción, bueno, aquí he puesto incidencia 2, perdonad, el ángulo de refracción, ¿vale? El seno de R2 será N1 partido N2 por el seno del ángulo de incidencia. Si calculáis todo, R
el ángulo de refracción nos da 62 grados. ¿Vale? Y finalmente en C nos dicen a partir de qué ángulo de incidencia se produce la reflexión total del haz incidente. Entonces, lo primerísimo que habría que contar es 1. Para que se produzca la reflexión total, ¿vale? Lo primerísimo que tenéis que contar es, para que se produzca la reflexión total, tenemos que pasar de un medio más refringente, si no sabéis decir esa palabra, decís de un medio con mayor índice de refracción, a uno con menor índice de refracción. Entonces, primero contáis eso. Y ahora hacemos los cálculos. ¿Vale? Ahora que vemos que se cumple, hacemos los cálculos. Para los cálculos, n1 por el seno del ángulo límite es igual a n2 por el seno de 90 grados. ¿Vale? De esta manera, el ángulo límite es igual a 60,1 grados. Todos los rayos que incidan con un ángulo mayor que este se verán reflejados, no pasarán al otro lado. Otro problema también muy común es que a veces, por los nervios os confundís entre reflejado y refractado. ¿Vale? ¿Refractado qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Mirad, cuando vosotros os miráis a un espejo, os reflejáis. El rayo se refleja, choca contra el espejo y vuelve. Entonces acordaros de ese ejemplo para ver la diferencia entre refractar y reflejar. Bien, vamos a este ejercicio ahora de Cataluña. Lo primero que nos piden en él es calcular el periodo orbital del CubeCat 1. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que contarles, es lo malo, hay que contarles pues todo el desarrollo, obviamente, no se lo podemos dejar, no podemos poner la fórmula tal cual, y además tampoco tiene sentido que os aprendáis tal cual la fórmula. Entonces hay que contarlo con mucho cuidado. Entonces si tenemos la Tierra, ¿vale? Y aquí tenemos el CubeCat o el CubeCat, como dirían los cursis, este está sometido a dos fuerzas, bueno, a varias fuerzas, la gravitatoria y además la centrípeta, ¿vale? Que están en la misma dirección. Por lo tanto, como fuerza gravitatoria y fuerza centrípeta están orientadas en la misma dirección, podemos igualarlas. Todo esto se explica con letra, a uno como pueda, ¿vale? Es decir, G por la masa de la Tierra, por la masa del CubeCat, partido la distancia que lo separa al cuadrado, que será RT más H, voy a poner D, da lo mismo, es igual a la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, acordaros que por ser fuerza es masa por aceleración centrípeta, es decir, masa por V cuadrado partido por R o D. mv cuadrado partido por D. ¿Vale? Reorganizamos esto un poco, masa con masa se va, este cuadrado con esta D se va. A ver, en el examen de selectividad no tachéis, ¿vale? O si tachéis que sea muy light, por favor, que se entienda lo que habéis escrito. Esto es G por la masa de la Tierra partido por D igual a V al cuadrado. ¿Vale? Bien, ¿de dónde sale el periodo? Fijaros, por ser movimiento circular uniforme, ¿vale? La velocidad es omega r, que es lo mismo que decir 2pi partido por t y por r. Pues sustituimos. ¿Vale? G por, mt partido por, d igual a 4pi cuadrado partido por t cuadrado y por r al cuadrado. R, que la estoy llamando d. Vosotros no hace falta que la llamáis d cuadrado, ¿vale? No hace falta que la llamáis d, la podéis llamar r o r mayúscula. R mayúscula está bien, ¿vale? Bien, pero siempre acordaros que eso se refiere a la distancia, la altura y luego el radio de la Tierra, ¿vale? Reorganizamos esto un poquito y tendríamos que t cuadrado, que lo tenemos ahí abajo el pobre, es igual a 4pi cuadrado por d, d y d se van, partido g y la masa de la Tierra. ¿Vale?
Entonces, para calcular el periodo sustituimos. G lo sabemos, está en los datos 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. La masa de la Tierra también lo tenemos, está abajo. Y D, aquí viene la clave. ¿Qué es D? D es igual al radio de la Tierra más la altura a la que estamos. ¿Vale? El radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 a la 6 metros. ¿Vale? Más la altura. El ejercicio nos dice que estamos orbitando a una altura de 530 kilómetros. Ojo, un error también muy común, ¿vale? Son las unidades. Fijaros, aquí está el metro cuadrado, entonces todo siempre unidades del sistema internacional para no cagarla. De esta manera, haciendo cálculos, el periodo nos da 5.702,17 segundos. ¿Vale? ¿Cuántas vueltas va a dar al día este satélite? Pues bueno, esto es una vuelta. Un día tiene 24 horas, que 24 horas, que si hacéis la equivalencia son 86.400 segundos por día. Entonces, el número de vueltas n serán 86.400 segundos que tiene un día entre 5.702,17 segundos, que es lo que cuesta una vuelta, que es lo que tardamos en hacer una vuelta. Segundo con segundo se va, vuelta subiría, y esto nos quedaría 15,15. Fijaros qué bonito. Vueltas día. Si es que al final las unidades, es precioso lo de las unidades. Bueno, último apartado. ¿Cuál es el peso del nanosatélite en su órbita? Claro, el peso es mg. Y esto es lo que todo el mundo tendría que hacer. Pues m, la masa del satélite, por 9,8. Pero es que a 530 kilómetros de altura, pues la g no vale 9,8. ¿Vale? ¿Qué era g? G era la aceleración de la gravedad, que es g por la masa de la Tierra partido la distancia al cuadrado, lo que estamos calculando. De manera que el peso será la masa del satélite por g por la masa de la Tierra partido rt más h al cuadrado. Un error muy común también aquí es olvidaros este cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy sencillo, a mí también me pasa, confundir la fórmula de g, la aceleración de la gravedad, con la del potencial, que es gmt partido por d. ¿Vale? Entonces, mucho ojo, no os confundáis ahí. Bueno, total, que el peso son 10,89 newton. Bueno, y vamos con el último. Entonces tenemos una serie de cargas, fijaros que algunas son positivas y otras negativas, pero todas valen lo mismo, ¿vale? En los vértices de un cuadrado de lado A igual a 1,50 centímetros. Podrían haberlo puesto en metros, pero bueno, tal y como se representa en la figura. ¿Vale? ¿Cuál es el valor de la carga puntual Q0 situada en el cuarto vértice si la fuerza eléctrica sobre la carga Q es nula? ¿Vale? Entonces vamos a ver, vamos a empezar dibujando las fuerzas eléctricas que actúan sobre la carga Q. ¿Vale? Empezamos por esta de aquí. ¿Qué fuerza eléctrica genera esta carga Q sobre la de arriba? Bueno, mejor casi las voy a numerar. Van a tener esta numeración. Esta va a ser la 1, esta va a ser la 2 y esta va a ser la 3. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la carga 1. ¿Vale? La fuerza que la carga 1 genera sobre Q está en esta dirección. Esta es F1. ¿Vale? Porque es atractiva, pero la carga Q es negativa. La carga 2. La carga 2, ¿vale? Su línea de acción está aquí, en esta recta. Genera una fuerza en esta dirección, una fuerza repulsiva, porque las dos son positivas, se repelen. Y la carga 3 genera una fuerza atractiva, ¿vale? F3. Fijaros que el valor de F1 y F3 va a ser el mismo, porque son las cargas. Las cargas son iguales y están situadas a la misma distancia, ¿vale? Vamos a ver cuánto vale la diagonal del triángulo, porque la vamos a necesitar, ¿vale? La diagonal del triángulo es igual a 1,5 por 10 a la menos 2, menos 2, ¿vale? Esto más el otro lado, que es el mismo, 1,5
por 10 a la menos 2 su raíz. ¿Vale? Esa distancia da 2,12 por 10 a la menos 2 metros. Vale, ahí lo tenemos para cuando lo necesitemos. Bueno, ¿cuánto valen las fuerzas F1 y F3? Las fuerzas F1, que en módulo valen lo mismo, y F3, ¿vale? Será igual a K por una carga por la otra partido la distancia que lo separa al cuadrado. Es decir, 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 5, que es lo que vale una carga, por 10 a la menos 5, que es lo que vale la otra. Fijaros que no pongo el menos porque estoy calculando solo el valor, no calculo módulos. Luego ya le pondré dirección y sentido. Por 10 a la menos 2 al cuadrado. Esto es igual a 4 por 10 a la 3 newton. Vale, ya sé lo que valen la fuerza 1 y la fuerza 3. En forma vectorial, ¿qué será? Pues la fuerza 1 en forma vectorial será menos 4 por 10 a la 3 y newton. Está dirigido en la dirección menos i. La fuerza F3 será menos 4 por 10 a la 3 J newton. ¿Vale? Bien. Vamos a la fuerza 2. La fuerza 2 está dirigida de manera inclinada. El ángulo que tenemos aquí, este ángulo es 45 grados, entonces este también es 45 grados. ¿Vale? El módulo de la fuerza F2, su módulo será K por Q partido, Q0, perdón, partido la distancia al cuadrado. ¿Vale? Esto nos da 2 por 10 a la 8, Q0 porque no lo sabemos, ¿vale? Newton. ¿Cuáles son las direcciones? ¿Cuál es el vector F2? Será lo que vale, ¿vale? Esto que acabamos de calcular, por seno de 45i más coseno de 45j, o lo contrario, me da lo mismo. El seno de 45 es lo mismo que el coseno de 45. ¿Vale? Todo es raíz de 2 partido por 2. Luego F2 será igual a 1,41 por 10 a la 8 Q0i más 1,41 por 10 a la 8 Q0j. ¿Vale? Bien, entonces nos dice que cuál es el valor de la carga puntual Q0 situada en el cuarto vértice si la fuerza eléctrica sobre la carga Q es nula. Es decir, F1 más F2, todo en forma vectorial, más F3, que acabamos de calcular, ¿vale? Es igual a 0. De manera que tenemos que hacer esa suma de vectores. ¿Vale? Pero con cuidado porque tiene coordenadas I y J. Es decir, menos 4 por 10 a la 3i menos 4 por 10 a la menos 3 j es igual a 1,41, perdón, vamos a hacerlo bien, aunque sea igual, más 1,41 por 10 a la 8 q0i más 1,41 por 10 a la 8 q0j es igual a 0. Entonces sumamos componentes y ya veis que con sumar una es más que suficiente. Menos 4 por 10 a la 3, si sumamos las i, por ejemplo, más 1,41 por 10 a la 8 q0 es igual a 0. Luego 4 por 10 a la 3 es igual a 1,41 por 10 a la 8 q0. Despejamos y q0 es igual a 2,82 por 10 a la menos 5 coulombios. ¿Vale? O lo que es lo mismo, Q0 es igual a 0,28 microcoulombios. ¿Vale? Por dejarlo en otra unidad distinta. Muy bien. Esto de sumas de vectores lo podéis hacer de otras maneras, ¿eh? No solo es esta la única. ¿Qué trabajo tendremos que hacer para llevar una carga puntual de 0,5 microcoulombios desde una distancia muy grande hasta el centro del cuadrado? Vamos a ver.
Siempre que nos hablen de qué trabajo tendríamos que hacer, potenciales. Potenciales. ¿Vale? Vamos a necesitar la distancia, la mitad de la diagonal, es decir, de medios. ¿Vale? La distancia mitad de la diagonal, si lo calculáis, es 1,06 por 10 a la menos 2 metros. Por tanto, vamos a empezar calculando los potenciales. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cómo lo explicaríamos? Pues vamos a ver. El trabajo para llevar una carga desde infinito hasta el punto, hasta el centro, ¿vale? Vamos a llamarlo hasta C, por ponerlo de algún modo, el punto C va a ser el centro. Es igual a Q por la variación de potencial, es decir, Q por potencial en cero, perdón, menos el potencial en infinito. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a calcular potenciales. El potencial en cero, perdón, o en C, lo mismo cero que C, quería decir lo mismo, será el potencial en centro debido a la carga 1, más el potencial debido a la carga 2, más el potencial debido a la 3, más el potencial debido a la 4. ¿Vale? La carga 4 sería la del esquinazo, esta de aquí. Bien, potenciales. ¿Hace falta calcularlos todos? Pues no, porque con calcular solo algunos va a ser suficiente. ¿Vale? El potencial es K por la carga partido la distancia, nada de cuadrados. Por tanto, ¿vale? Aquí arriba, esto, el potencial en C será K Q1 partido la distancia D más K Q2 partido D más K Q3 partido por D más K Q4 partido por D. Fijaros que esto al final, el potencial en C es K por 1 partido por D, Q1 más Q2 más Q3 más Q4. ¿Vale? Y lo hacemos. 9 por 10 a la 9 por 1 partido la media diagonal que acabamos de calcular, 1,06 por 10 a la menos 2 metros, por las cargas Q1, 10 a la menos 5, Q2, menos 10 a la menos 5, menos 10 a la menos 5, ¿vale? Perdón, Q1 era menos 10 a la menos 5, la primera era menos 10 a la menos 5, la segunda es positiva, me va a dar lo mismo, al final todo va a sumar. Y la última que hemos calculado en el ejercicio anterior era positiva, más 2,83 por 10 a la menos 5. ¿Vale? Q1, que era negativa, Q2 era positiva, Q3 negativa y aquí tenemos Q4. Resulta que el potencial en el centro es 1,55 por 10 a la 7 voltios. De manera que el trabajo que habíamos visto aquí abajo cómo se calculaba, el trabajo de infinito a C será igual a la carga Q por la variación en el potencial. Potencial en el infinito, acordaros que por definición tiene que ser 0, es decir, 0,5 por 10 a la menos 6 por 1,55 por 10 a la menos 7. El trabajo finalmente nos da 7,75